Diamante Comunicaciones, a través de Radio Fórmula, presenta Sala de Maestros. Acompáñenos a conocer de viva voz la manera de pensar de quienes desempeñan la tarea tal vez más importante en nuestro país: educar a las nuevas generaciones. Con la conducción del licenciado Héctor Humberto Covarrubias. Iniciamos Sala de Maestros. Gracias, Miguel Nava. Gracias, señoras y señores, por su compañía de aquí hasta las 6 de la tarde en Sala de Maestros. Bueno, pues el tema de hoy es la escuela pública, hacia una escuela pública de alto nivel, líneas de acción. Así que en atención a esta realidad que se vive en nuestro país y en los países de habla hispana, establecemos comunicación inmediatamente hasta España. Vamos hasta España, en donde saludamos con mucho afecto a mi amigo el licenciado Yacín Puertas. Licenciado, que gusto saludarlo, muy buenas tardes. Tardes aquí, noches allá, ¿verdad? Tardes allá, sí, acá ya es de noche, aquí son las 12 de la noche, Héctor Humberto, pero es un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo una escuela pública de alto nivel, Yacín? En España tengo por aquí que se realizó no hace mucho una campaña en defensa de la educación pública que se llamó Yo estudié en la pública, y que levantó un gran alboroto cuando bajaron los egresos del Estado en lo que se refería a la educación, el invertirle a la educación. La gente como que se molestó por esto, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento en España, Yacín? Sí, bueno, la verdad es que España es uno de esos países donde hay dos cosas que nunca se deben tocar, que son nuestro ejemplo, digamos, de bienestar, que son la educación y la sanidad. En España nos sentimos muy orgullosos de haber sido capaces de mantener la inversión y la calidad tanto de la sanidad como de la educación. Y bueno, pues con esto de la crisis económica que ha afectado a todo el mundo, pero sobre todo pues a los países occidentales, me refiero a Europa, Estados Unidos, etcétera, pues ha habido recortes en todos los sentidos. Y claro, en la educación y en la sanidad pues lo que le ha tocado ha sido tender a la privatización, sobre todo después de la llegada del presidente Rajoy, sí, con su Partido Popular, que es un partido pues más tendente hacia el capitalismo, hacia la privatización, y eso ha hecho que haya recortes en la escuela pública, y es lo que se está pues pidiendo por parte del pueblo, que confía y todavía sigue pensando que la escuela pública es por la que se debe de apostar, porque además es la única que asegura que todo el mundo tenga la oportunidad de estudiar sin importar los ingresos que tenga, y que bueno, pues luego pueda llegar a ser un gran médico o un gran arquitecto o un gran abogado y venir de una familia pobre, simplemente pues tener ganas de estudiar y tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Exactamente, en ese contexto justamente tenemos algunas palabras de españoles de diferentes matices, actores, catedráticos, directores o exdirectores de la UNESCO, como Federico Mayor, Victoria Camps, que es miembro integrante del Comité de Bioética, Ignacio Martínez Bedizábal, investigador en Atapuerca, en fin, mucha gente, David Trueba, director de cine y novelista, Santos Juliá, Premio Nacional de Historia, entre otros, que hablan justamente de esta necesidad de que en un proyecto de democracia o en una democracia, una de los valores consubstanciales a la democracia es justamente esto, la educación, y la educación pública en particular. Exactamente, y de hecho España sigue creyendo que está en un estado socialdemócrata. O sea, esa es la palabra clave de nuestro sistema político. Por eso es por lo que no se le puede permitir a ningún partido político, por muy, en este caso aquí en España, de derechas, ¿no? Se promulgue, no puede llegar nunca al límite de romper
la línea política socialdemócrata y con el asegurar la universalidad de la sanidad, por ejemplo, o de la educación pública. De hecho, uno de las personas que hablan en esta edición que tenemos dice: deben dejar fuera el tema de los partidos políticos, es educación. Casi dijo period, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Es una de las cosas, como ya digo, que es intocable. Exacto. E innegociable. Y ningún partido político, sinceramente, se había atrevido a cambiar el ingreso que se hace a la empresa, o sea, a la escuela pública, perdón. Sí. En esta ocasión se ha hecho con la excusa de la crisis, pero todos entendemos que hay formas de recortar en otras cosas y dejar tanto la sanidad, ya digo, como la educación en su sitio. En el caso de la educación, lo que se está haciendo ahora mismo en España es aumentar las ratios en las escuelas, o sea, más alumnos por profesor. Se está obligando a los profesores a dar más horas de clase de las que pueden humanamente dar, y eso al final está repercutiendo en la educación. Y luego otra cosa que eso sí que ha sido ya el colmo, ¿no? Ha sido ya lo que ha hecho que la gente salga a la calle, que es dejar de subvencionar los estudios superiores, dejar de becar a las personas o darles becas más reducidas a las personas que no tienen ingresos y que quieren estudiar en una universidad. Dejar de dar ayudas para la compra de libros para aquellas familias que no tienen, en fin, una serie de medidas que se han tomado, además medidas sin pensar, de un día para otro, y desgraciadamente además sin ningún tipo de consenso político, porque el Partido Popular en España está gobernando con mayoría absoluta y no necesita que ningún otro partido le apoye. Sí. Y la última cosa, ya el ejemplo más claro, ha sido la nueva ley de educación, que es se supone que es la ley de la calidad, que no ha contado con el apoyo de nadie, absolutamente nadie, solamente el partido que está gobernando. El resto, tanto agentes sociales como el resto de partidos políticos y la gente en la calle en sí misma, han declarado ponerse absolutamente en contra de esa ley que lo que hace es volver otra vez al pasado oscuro, pues casi de la época de Franco. En un comparativo rápido, licenciado Puertas, tú tienes la oportunidad de tener esa visión de lo que está pasando en España, pero también como maestro que has sido en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué falta para empatar o para superar algunos estadios en Norteamérica o en España? ¿Cómo andan las cosas en un análisis comparativo? Bueno, yo la verdad es que la experiencia que tuve en Estados Unidos fue muy interesante, sobre todo porque me di cuenta de una de las cosas que sí que le hace falta a la escuela pública en España, que es mayor control a la hora pues de saber qué es lo que hace el maestro en el aula y cómo se le va a evaluar también al maestro, no solamente al alumno. Hay determinadas cosas que aquí en España pasan con la escuela pública que podrían cambiar, como por ejemplo que el maestro, al ser funcionario del Estado, trabajador del gobierno, no hay nadie que le controle, es prácticamente alguien intocable, ¿no? Y eso sí que habría que cambiarlo. Y en cuanto a la educación en Estados Unidos, ¿qué es lo que podría llevarle yo de España? Pues indudablemente la gratuidad de los estudios después de los estudios básicos. En Estados Unidos es algo que se sabe. Si no eres un buen deportista o eres una persona con mucho dinero, no puedes llegar a tener estudios superiores, o es muy, muy complicado. En España, sin embargo, de momento, estudiar en la universidad no es gratuito al 100%, pero tiene unas tasas muy, muy pequeñas, casi pues 300 euros aproximadamente, serán como unos 3.000 pesos, más o menos, mexicanos, no sé, al año. Es lo que cuesta estudiar en una universidad en España. Sí, entonces, claro. ¿Cuáles serían, en todo caso, licenciado Puertas, las líneas de acción que pudiéramos proponer así en un ensayo libre para dirigirnos hacia una escuela pública de alto nivel? ¿Qué desde tu óptica particular, Yacim, qué sería lo más adecuado? ¿Por dónde caminar hacia esa escuela pública de alto nivel?
Bueno, yo creo, sinceramente, además lo dicen todos los expertos, es algo que es Vox Populi. El ejemplo, uno de los mejores ejemplos de escuela pública que existe en el mundo está precisamente aquí en Europa, es Finlandia. Es un ejemplo clarísimo, lo dicen todos los estudiosos. Más, a cualquier maestro que estudie maestría en la universidad, el ejemplo que se le pone es Finlandia. ¿Y qué es lo que hacen en Finlandia para que salga también? Bueno, primeramente el Estado invierte muchísimo dinero en educación pública porque es una inversión en su propia en su propia población, es decir, mejora en la sociedad en general. La educación es algo que mejora en todos los aspectos. Luego hacen programas muy específicos para alumnos, no ponen más de 12, 15 alumnos por aula. Los profesores están mucho más preparados para dar esas clases, siempre están a la última. En fin, hay una serie de medidas que no son difíciles, pero obviamente hay que apostar por la educación y tiene que haber gobernantes, claro, que sepan de educación y que sepan también ser capaces de escuchar a las personas que son conocedoras de las nuevas técnicas, de las nuevas investigaciones en educación y las apliquen directamente. La verdad es que todo empieza por una apuesta política. Desgraciadamente la política está ahí y es el político es el que tiene el dinero y el que puede decir doy 3 o doy 5 o doy 7, y además se lo doy no a una persona incompetente, sino a una persona que sabe lo que hacer con ese dinero e invertirlo de manera efectiva para que se convierta en una mejora en la educación sostenible en el tiempo. Licenciado Yacine Puertas, un fuerte abrazo. ¿Hasta dónde exactamente estás en España? Ahora mismo estoy en el norte de África, en Melilla, una pequeña ciudad española. Sí, venga. En el norte de África. Tu tierra, además, ¿no? Mi tierra. Aquí nací, aquí me crié y aquí volví después de muchos años de estar fuera. Bendito sea Dios. Un gran abrazo, Yacine, mi afecto permanente para ti y tu familia. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches.